Amigos, amigas, la gente en Europa de pronto estaba muy tranquila, la gente en Europa de pronto estaba haciendo su vida normal, estaban paseando, estaban en museos, se trasladaban en el metro, estaban llegando en aviones a los aeropuertos, salían de los aeropuertos, principalmente en España, en Portugal, en el sur de Francia, en parte de Italia, parte de Alemania. Es decir, iba la vida normal, iba la vida como si no pasara nada, cuando de pronto se fue la luz. En América Latina esto suele ser normal, sobre todo en Cuba y en Venezuela con el tema de las sanciones de Estados Unidos. Últimamente Noboa acostumbró a los ecuatorianos a tener ese tipo de problemas, ese tipo de fallas. Y bueno, sucedió que en Europa pues no estaban acostumbrados a que eso pasara y de pronto sucedió. Entonces, pues a los aviones que estaban a punto de aterrizar, como se cortó la luz, se fue la señal, los tuvieron media hora en el aire trabajando. En los hospitales tuvieron que activar baterías de emergencia, pero la industria restaurantera tuvo pérdidas millonarias. La industria restaurantera se vio bastante afectada. El servicio turístico, todo prácticamente se sintió estropeado. Hubo un apagón, se anunciaba en los diferentes medios de comunicación de un apagón gigantesco que empezó por afectar, pues literalmente desde unos pocos sectores hasta después pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pasaron 4 horas, 5, 6, 7, en algunos hasta 9 horas, y de pronto empezó a llegar la luz estratégicamente en algunos lugares, sobre todo en hospitales y en lugares estratégicos. Portugal, sur de Francia, pero principalmente en toda España, en todo el país, lo cual, bueno, parece que revisando el antecedente es la primera vez que sucede algo de estas dimensiones. Empezaron ya saben, los medios de comunicación a decir, bueno, pues parece que es ciberataque. Otros decían, no, no es ciberataque, posiblemente es una falla del propio sistema por falta de mantenimiento. El diario El País, por ejemplo, publicaba esto: la red eléctrica, para evitar especulaciones, la red eléctrica descarta de forma preliminar que la causa del apagón sea un ciberataque, y sigue la comparecencia en directo. Alfredo García, que es operador de reactor y supervisor, que es ingeniero en telecomunicaciones, y por supuesto que yo le confío más a un operador de reactor y supervisor que es ingeniero en telecomunicaciones que a un divulgador que sale a decir de buenas a primeras que quizá Rusia, que tiene una carrerilla, va aventajándose. Bueno, dice esto Alfredo García. Algunas publicaciones envejecen muy mal y demasiado rápido. Ha bastado un único suceso iniciador, todavía por esclarecer, para desestabilizar la red eléctrica, desconectar buena parte de la generación solar y eólica, que en ese momento aportaban el 78% de la producción, y precipitar con ello la caída de todo el sistema. La falta de generación síncrona con la mitad de la potencia nuclear parada por precios bajos e impuestos abusivos, sin apenas ciclos hidroeléctricas, ha dificultado estabilizar la red y evitar el apagón. La generación síncrona aporta inercia y capacidad de respuesta instantánea frente a perturbaciones. Con más generación síncrona en servicio, la red habría tenido más resistencia frente al fallo inicial y habría sido mucho más probable contener el desequilibrio sin que se produjera el colapso. Como ha quedado patente y se ha advertido muchas veces, cerrar las centrales nucleares es un suicidio energético. Y esta crítica que hace Alfredo García es porque la red eléctrica de España apenas había hecho esta aclaración el día 9 de abril, es decir, hace 20 días había escrito lo siguiente. Uno, ante las informaciones publicadas decían que tenían que estar alertas a la posibilidad de un apagón. Bueno, pues la red eléctrica de España dijo, tranquilos, mis chavos, aquí nosotros rifamos, no pasa nada, no hay riesgo de apagón de ningún tipo. Y miren ustedes,
no existe riesgo de apagón, decía la red eléctrica apenas hace 20 días. Red eléctrica garantiza el suministro. Y decía, el ERA 2024 no realiza cuestionamiento de ningún tipo o grupo nuclear. La principal conclusión de este informe es que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos. Es decir, en muy pocas palabras, es muy importante esto que nos dice Alfredo García. Quitar la energía nuclear, cerrar centrales nucleares como lo hizo Alemania, es un suicidio porque no les da oportunidad a reacción inmediata cuando vienen ese tipo de incidentes que generó pérdidas millonarias en el sector turismo, en el sector hotelero, principalmente en el sector restaurantero. Víctor González también señala apagón, no hay ciberataque, repito, apagón, no hay ciberataque, el gobierno conoce las causas y deberían explicarlo. Exceso de generación fotovoltaica y problemas con la distribución. Esta situación podría repetirse en las próximas semanas. Sin embargo, hay que decir que efectivamente Andorra, Luxemburgo, sur de Francia, partecita de Alemania, partecita de Italia y sobre todo y principalmente España y Portugal, en donde se paralizó todo tipo de actividad, excepto en algunos hospitales y en algunos otros lugares de pues de bastante importancia estratégica para la seguridad nacional de estos países. En el resto, en todas las ciudades se fue. Y esto lleva también a una reflexión. La dependencia en exceso de lo digital. En muchos restaurantes, por ejemplo, ni siquiera tenían estufas de gas. Se deshicieron de todo lo gas, de todo el gas, de todo lo manual. Está muy automatizado con luz eléctrica todo. La calefacción al agua, las estufas, etcétera. Y bueno, pues los restaurantes no podían operar. En fin, esto sí sacó de casillas a varios. Y bueno, lo importante fue que antes de echar las campanas al vuelo para decir fue Rusia, los medios de comunicación progubernamental dijeron, pues está investigando qué pasó, pero descartamos el ciberataque. Red eléctrica como en presidencia del gobierno prima la cautela y en Bruselas también se mantienen prudentes. Las autoridades comunitarias siguen investigando qué es lo que ha podido causar este apagón masivo y aseguran que de momento no hay ninguna pista que lleve a pensar que ha sido un boicot. Efectivamente, estas son algunas de las escenas que se vieron allí en España y en Portugal. Gente que quedó atrapada en los trenes en ciudades como Lisboa, en Portugal, o en ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona. Pues imagínense que vas en el metro y de pronto se apaga todo, el metro se para y bueno, tú esperarías, bueno, 2 minutos, 5 minutos y más. Afortunadamente no sucedió en hora pico, eran como las 12 del día, 12:30 del día. Entonces quienes estaban en el metro a esa hora se tuvieron que quedar ahí por algunas horas y quienes iban viajando también en los trenes, pues mejor se bajaron del tren, pero quedaron literalmente en la intemperie. Estas son algunas de las imágenes que se vieron, por ejemplo, en Madrid. Gente haciendo compras de desesperación, otra gente desesperada porque incluso se fue la luz de los cajeros automáticos y como no se podía pagar con tarjeta porque las terminales bancarias pues no servían en los negocios, pues pagaba el que tenía efectivo. Cuando la gente quería ir por efectivo a los cajeros, resulta que los cajeros también estaban desconectados porque no había luz. Sí, de verdad, me puse a pensar, ¿no? Cómo en estos países en donde se vive relativamente cómodo, cuánta dependencia hay de lo digital, de lo eléctrico, y si eso falla, de pronto, pues se puede complicar bastante el ambiente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que la audiencia lo primero que quiere intentar es entender la parte técnica, ¿no? ¿Qué es eso de los 15 gigavatios que se han perdido? ¿Qué es eso de que se fue a cero? Ahora todos tenemos que hacernos, ¿no? Especialistas técnicos en electricidad. A ver, yo siempre en estos casos, ya sabes que soy una persona que intento llevarlo todo a la tierra, en el ámbito sobre todo económico, en el ámbito energético es algo en lo que yo también llevo trabajando mucho tiempo y si hay algún especialista, pues que me perdone si simplifico algunos términos, pero es necesario porque hay que hablar para todo el mundo, ¿no? Estamos en este día
uno después del gran apagón, donde todavía, como decía antes, hay algunas localidades en las que el suministro completo pues no existe, transporte también, poniendo de manifiesto pues lo que algunos también llevamos mucho tiempo señalando, ¿no? Hay una serie de fragilidades estructurales, no coyunturales. La diferencia entre el estructural y el coyuntural es que el coyuntural depende precisamente de esa coyuntura, de ese entorno. No estamos hablando de fragilidades estructurales en el sistema eléctrico nacional, debido fundamentalmente al empleo de criterios políticos bastante responsables, en algunos casos desde el desconocimiento, en otros directamente desde la propaganda, para ir promoviendo de forma masiva una generación eléctrica a través de unas fuentes energéticas, las renovables, que no son capaces por sí solas, no estoy demonizándolas, sino que no son capaces por sí solas de mantener una serie de variables que para la mayor parte del público pues a lo mejor no son conocidas, pero que son fundamentales para ir equilibrando el sistema de producción eléctrica con la demanda de empresas, hogares y administración pública. El sistema eléctrico está diseñado para que oferta y demanda casen. Y si hay un problema de oferta o un problema de demanda, sea más o menos puntual, pues hay que reequilibrarlo y para eso tiene que haber unos mecanismos. Esto se produce en un momento, justo lo estaba comentando el anterior invitado cuando me he conectado, a un déficit endémico en el desarrollo de redes eléctricas y la completa ausencia de una estrategia de seguridad energética que caducó hace un lustro y que no se ha renovado. Esta estrategia no se ha renovado. Que es un plan, sí que luego podemos hablar un poco más de él, que no solo fija los criterios para actuar en caso de crisis, sino que además debía, según los propios técnicos energéticos, aumentar las interconexiones porque España tiene un problema adicional, es que es una isla energética, ¿no? Tenemos un estatus de isla. Pues ahí tiene lo que dice Lorenzo, obsolescencia del sistema, no se le dio el debido cuidado durante mucho tiempo y bueno, pues ahora querían ver responsabilidades en donde no las había. Para esos conspiranoicos, sobre todo, dice, la verdad es que hacía falta mayor mantenimiento y mayor suficiencia de la capacidad de generación energética. Ojo con ese dato. Energética, y esto es un problema adicional. El hecho de que aún en estos momentos, 9:24 de la mañana del día después, del día 2, después del gran apagón, Presidencia del Gobierno todavía no haya sido capaz de explicar las causas concretas del apagón, más allá de la desaparición misteriosa de estos 15 gigavatios fantasma, que veremos realmente si han desaparecido o no, pues es absolutamente impresentable. Es muy probable, lo más probable en estos momentos, es que el sistema haya caído por tener muy poca generación eléctrica con lo que se denomina técnicamente inercia de generación. Voy a explicarme. Había mucha generación eléctrica renovable, pero que no tenía esta inercia. ¿Esta inercia qué es? Esta inercia es la que mantiene la frecuencia de la red eléctrica. Garantiza que esta frecuencia se mantiene. Por otra parte, hay que insistir en que llevamos muchos meses evitando grandes apagones. Este apagón se podía haber producido el pasado diciembre, se podía haber producido también en el verano del año pasado, y en último momento se salvan sin que se nos diga nada. A los 2, 3 semanas, en algunos casos al mes y medio aparece alguna información, nosotros lo contamos, pero claro, no es lo mismo decir ayer pudo haber un apagón que pudo haber un apagón el pasado diciembre. Y pues ahí tienen la explicación. Efectivamente, dice, hemos estado reaccionando en lugar de prevenir y hemos descuidado la cuestión energética, un sector estratégico para la nación, y ha pasado a segundo plano. Hay un experto en temas de energía que tiene una hipótesis muy interesante, se llama Noah Jacob Redberg, es alemán, y entonces él hace una reflexión al respecto. ¿Qué demonios está pasando en España? Alrededor de las 11:30 de hoy, España y Portugal sufrieron un apagón casi nacional. Dice, pequeñas zonas del sur de Francia también se vieron afectadas brevemente, pero según se informa, recuperaron el suministro con bastante rapidez. El operador de la red eléctrica portugués atribuye la probable causa a oscilaciones meteorológicas en las líneas eléctricas que provocaron el colapso de la red. En el momento del corte de suministro, el suministro eléctrico español se encontraba en una situación muy frágil. 70% de la electricidad se generaba por productores sin inercia sincrónica con la red. La inercia sincrónica con la red se refiere a las turbinas de las centrales nucleares de carbón, de gas o hidroeléctricas que impulsan los generadores de estas plantas. La velocidad de la rotación de estas turbinas está sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica. Por lo tanto, la frecuencia de la red
está directamente relacionada con la energía rotacional de las turbinas. Si la frecuencia cae, significa que la carga en la red supera la producción de las centrales eléctricas conectadas a ella. En tal caso, la energía rotacional de las turbinas se convierte en electricidad para estabilizar la red. Las válvulas de las turbinas responden abriéndose aún más para apoyar la red. También puede ocurrir la situación contraria. Si hay un exceso de generación, esa energía se absorbe como energía rotacional y las válvulas de las turbinas se cierran en consecuencia para ajustarse a la nueva carga. Aunque la energía rotacional en comparación con el consumo eléctrico de la red no es elevada, es suficiente para estabilizar las fluctuaciones excesivas de carga o absorber el excedente de generación hasta que las válvulas tengan tiempo de reaccionar. Bueno, esta explicación es larga, es más técnica, pero vale mucho la pena en un contexto donde hay conspiracionistas que están diciendo es que Rusia es experta en hacer este tipo de ciberataques y nos dañó, nos dañó. Bueno, dice en síntesis, tanto consumidores como productores responden desconectándose de la red para protegerse, lo que puede desencadenar un colapso en cascada. Aún no está claro qué provocó el colapso en España, sin embargo, sabemos que la red española se encontraba en un estado de alta volatilidad en el momento del colapso. Ojo con ese dato, porque está matando, digamos, la idea de que pudo haber un ciberataque, y en ese sentido el gobierno pues sí fue más serio.